Siendo las 7 de la mañana, vamos a dar inicio el día de hoy a la charla sobre el paciente con COVID-19 gravemente enfermo, un abordaje en urgencias. Mi nombre es Julián Zuleta Mejía, soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Empiezo presentándoles un contenido. Este contenido va o inicia con la epidemiología, posteriormente pasamos al abordaje en urgencias, dando unos conceptos generales, lo que tiene que ver con la clasificación, cómo se aborda la falla ventilatoria, el choque con su soporte hemodinámico como tratamiento y unos conceptos muy básicos sobre la reanimación o cómo cambia en el paciente con COVID-19. Finalmente, daremos unas conclusiones. Antes de dar paso a la charla como tal, quería invitarlos a que esta charla va precedida por unas que ya hablan del manejo inicial del paciente y de la clasificación y el diagnóstico del paciente con COVID-19. Y estas están dentro del canal de YouTube de Teleeducación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y lo pueden visitar. Continuamos entonces. ¿Por qué es importante hablar del paciente con COVID grave? El paciente con COVID grave, básicamente, lo podemos muy seguramente por las noticias, por el gran auge que ha tenido esta pandemia, se han escuchado mucho acerca de la epidemiología, pero vamos a dar unas aseveraciones básicas con respecto a los estudios más grandes sobre los que nos han mostrado cómo se comporta esta enfermedad. Voy a mostrarles solamente 3 de ellos para ser breves. Y el primero de ellos es el estudio de Wuhan, que muy seguramente han escuchado de él en algún momento, que nos da las características de la enfermedad por COVID-19. ¿Sí? Wuhan es uno de los que más ha escrito, uno de los investigadores que más ha escrito acerca de, o que más está haciendo investigación sobre esta enfermedad. Por otro lado, vamos a hablar algo corto del estudio de Wu, que habla de los factores de riesgo asociados al SRA y además a la muerte por el coronavirus o el COVID-2019. Además de eso, este otro estudio, por último, el estudio de Su, que fue publicado en Lancet, y que también nos habla de los factores de riesgo y la mortalidad en estos pacientes. Quería mostrar básicamente la gran diferencia que se ve en estos 3 estudios. Este es el estudio de Wuhan que les hablé inicialmente. Wuhan nos muestra los datos de 1099 pacientes que recolectó. 14% de los ingresos hospitalarios o de esos 1099 pacientes, 14% correspondían a ingresos hospitalarios. Él recolectó los pacientes de 522 instituciones y de ellos se determinó que el 5% ingresaron a UCI, 2.3% requirieron ventilación mecánica invasiva y se tuvo una mortalidad o se encontró una mortalidad del 1.4%. Disculpen, por acá coloco el puntero un segundo. Continuamos con el estudio de Wu, y este estudio de Wu nos muestra unas características ya muy distintas, unas estadísticas distintas. Él recolectó 201 pacientes. Si bien la muestra es muy reducida en comparación con el estudio de Wuhan, nos muestra que tenía una mortalidad, encontró una mortalidad del 21%, en contraposición con el 1.4% que encontró Wuhan. Además, que encontró una de las complicaciones que se presenta con esta enfermedad, que es el SRA, y encontró en un porcentaje de un 41%. De estos, el 52% morían. Unas estadísticas pues nada alentadoras y unos números que no son despreciables y que hay que tener en cuenta para el manejo de estos pacientes. Por último, el estudio publicado en Lancet, que fue el de Su, en el que recolectó 191 pacientes y nos muestra que de esta recolección de 2 centros hospitalarios hasta el 31 de febrero le encuentra una mortalidad del 28%. De esos pacientes que recolectó, 35% estaban graves y requirieron ingreso a UCI o una unidad de alta dependencia del 26%. Entonces, nuevamente encontramos ya unas estadísticas o una epidemiología muy similar a la de Wu, pero diferente a lo que encontró Wuhan inicialmente en ese estudio chino. Quiero mostrarles, o además traigo esto que es sacado de los datos de la sanidad de Italia para el 29 de marzo de 2020. Si bien no está actualizado el día de hoy, era para mostrarles que de 89.000 pacientes que tenían confirmados para esa fecha, el 9.29% era personal de la salud. Entonces, es importante de aquí en adelante hablar de cómo nos vamos a proteger para atender a estos pacientes.
10.2% presentaron mortalidad a esta fecha en las estadísticas de Italia. 21.7% presentaban enfermedad grave y el 3% estaban en estado crítico. ¿Sí? Muy seguramente han escuchado o han visto ya en charlas pasadas este aplicativo en el que nos muestra en tiempo real los datos sobre los datos de la enfermedad confirmada según los países y según incluso algunas ciudades. Entonces nos muestra que para el día de hoy teníamos 787.010 casos con un total de 37.829 muertes en el mundo como tal. Y para Colombia teníamos que al día de hoy presentamos 798 muertes, perdón, 798 casos con 14 muertes. Este cuadro se los quería mostrar es para resumir la información que les acabo de dar y es mostrar las diferencias entre el estudio de Wuhan que encuentra con mortalidad, el estudio de Wu, el estudio de Su y la mortalidad que se encontraba en Italia para esas fechas. ¿Sí? Además, algo interesante son estas complicaciones que nos muestra algunos de esos estudios, como es el de Su, y que es una prevalencia del 17% de lesión cardíaca, que es algo que vamos a hablar más adelante, y del SDRA en un 31%. Entonces ya hablamos que probablemente cuando vamos a la práctica clínica nos encontremos con que probablemente 1 de cada 5 pacientes o 1 de cada 4 pacientes o van a morir o van a estar graves según algunas de estas estadísticas que acabo de mostrarles. Entonces ya para entrar en materia, ¿cómo es la epidemiología? ¿Cómo es el abordaje en urgencias como tal? El abordaje de estos pacientes. Entonces tenemos que inicialmente debemos prepararnos. ¿Por qué debemos prepararnos? Básicamente por algo que les mostré, y es que en China 3.300 trabajadores de la salud estaban infectados al mes de marzo, y para esa fecha se habían presentado 22 muertes en trabajadores de la salud. En Italia, por el contrario, 29% de trabajadores de la salud se habían infectado, y en España para la fecha del 22 de marzo, 13.5%. Esto, ¿o para qué hablamos de esto? Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros como personal de la salud estamos expuestos a muchas intervenciones que fácilmente nos ponen en riesgo de infección. Las que mayor riesgo de infección tienen son estas que son productoras de aerosoles. Y aquí traigo una tabla con unos OR de un estudio publicado en Clinical Diseases de las clínicas de Norteamérica, que nos muestra que cuando realizamos maniobras de reanimación, esto sacado de datos del MERS y de algunos brotes de influenza, cuando hacemos maniobras de reanimación, se presenta para infección un OR de 3.8. Por otro lado, con los pacientes que reciben manejo con ventilación mecánica de 3.1, un OR de 3.1, la ventilación manual, es decir, dar AMBU, nos da un OR de 2.8, dar oxígeno por cánula de alto flujo nos aumenta la probabilidad con un OR de 4.3 de ser infectados, y en la intubación orotraqueal como tal en el procedimiento un OR de 6.6. Entonces vemos que todos estos procedimientos a los que nos vemos enfrentados en el servicio de urgencias, se realizan muy frecuentemente en un paciente que probablemente llegue con falla ventilatoria, tenemos un alto riesgo de transmisión por SARS-CoV-2. Entonces, en cuanto a prepararnos, ¿qué debemos hacer? Primero es anticiparnos. De acuerdo a todas las guías clínicas que han salido hasta el momento, debemos seguir las recomendaciones en cuanto a la protección, al equipo de protección personal, ¿sí? Usar ayudas cognitivas es algo de lo que se ha hablado en cada una de estas guías para hacer el adecuado uso de estos elementos de protección. Primero, por la disponibilidad que es reducida. Segundo, porque nos ayuda a que todo se haga de igual manera, de acuerdo a cada institución, y que se eviten los errores cada que se realiza la aplicación de estos protocolos. Se recomienda además minimizar la exposición, ¿sí? Los pacientes con síntomas respiratorios es de anotar, y parece algo muy bobo, digamos, inicialmente hablando,
pero todos los pacientes que tengan síntomas respiratorios deberían tener mascarilla. Es una recomendación muy sencilla y que evita muchas de esas infecciones, pero cuando no se realiza, pues se puede caer en un riesgo mayor. Entonces, ya hablando específicamente del equipo de protección personal, nos encontramos que recomiendan las guías que debemos usar cuando abordamos estos pacientes. Entonces, el consenso colombiano para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 que salió este mes o que fue publicado este mes, nos dice que para todas las tareas generadoras de aerosoles, ellos recomiendan, en concordancia con las guías de la OMS, que tengamos los siguientes elementos de protección. Uno es una mascarilla N95, ya conocemos, o FPP2, cualquiera de los dos es válida, que tienen un porcentaje de protección cerca del 95% cuando se usa de manera adecuada. Además de eso, propone el uso de bata y overol, ¿sí? El uso de guantes, y la recomendación es usar doble guante. Más adelante vamos a decir cómo se deben usar. Gafas y careta, y esas gafas deben proteger todo el contorno de los ojos. Y el gorro, que es opcional. En esta recomendación nos hablan del uso de polainas, botas u otros elementos que de pronto se han escuchado en otras guías, ni tampoco en los elementos de protección que se usaron en las brotes de ébola. En contraposición a las tareas generadoras de aerosoles, el consenso colombiano recomienda que si no se va a estar expuesto a aerosoles, simplemente todos estos elementos, el único cambio que tienen es que cambia la mascarilla N95 por una mascarilla quirúrgica y el resto de elementos con las mismas características. Entonces, aquí viene la parte crítica del uso de los elementos de protección personal, que son la colocación y el retiro, ¿sí? Aquí es donde se dan la mayoría de errores y donde podemos estar expuestos a contagio. Entonces, ¿cómo recomiendan que se deba poner y retirar estos elementos de protección? Uno, primero, un traje básico. Un traje básico se refiere al traje que llevamos normalmente para realizar nuestras labores, una pijama. Posteriormente, realizar con cada uno de los pasos higiene de manos, antes y después de cada paso. Higiene de manos. Pasamos a colocarnos los primeros guantes, ya después la bata, mascarilla, protección ocular, gorro y por último los segundos guantes. Van a ver que pueden haber variaciones en el protocolo, pero esas variaciones ya van a depender de cada institución o de la guía que se revise. Hay algunas variaciones con respecto, por ejemplo, a la guía china o el handbook chino que ellos publicaron para el manejo de la enfermedad COVID-19. Y aquí les muestro los pasos que ellos dan para poner y retirar, o lo que conocemos como donning y doffing. ¿Sí? Entonces, inicialmente nos dicen que primero la ropa o la pijama con que va a trabajar de manera usual, pero eso no quiere decir que la traiga de la calle y se la ponga, sino que ellos recomiendan, y lo mismo en el consenso colombiano, que se use una vestimenta única para la labor, es decir, que se utilice al momento de llegar al trabajo y que se retire al momento de retirarse del trabajo. Entonces, después de esto, lavarse las manos, ponerse el gorro, miremos que este tiene una secuencia distinta, luego la mascarilla, ponerse los guantes, posteriormente el overol, ponerse nuevamente el segundo par de guantes y revisar que la vestimenta esté completa. De pronto los pasos en la colocación no tienen tanto riesgo. El mayor riesgo es en el momento de retirar los elementos de protección personal. Y estos sí deben ser críticos. Y por eso se recomienda que llevemos una lista de chequeo para que se retiren en orden y como deben ser. Y que además de que se lleve una lista de chequeo, tengamos una segunda persona que vigile que estemos realizando los pasos de manera adecuada. Además de que nos ayude, por ejemplo, con la higiene de manos en el caso de que se haga con alcohol para garantizar que no se esté reinfectando cada que cogemos alguno de estos elementos. Entonces, al momento de retirar los guantes, ellos proponen que en la palma de la mano realicemos tracción sin tocar la parte de dentro del guante, lo vamos retirando hasta lograr el retiro completo, teniéndolo en la mano contralateral. Después de esa mano, introducir por debajo para realizar el retiro del guante completamente y que quede dentro del guante que quitamos previamente.
De manera posterior, empezar con el retiro, en este caso del overall, según lo que nos muestran en el handbook, el retiro de las gafas o de las monogafas, realizar nuevamente higiene de manos, remover la máscara, y esa remoción de la máscara se debe realizar partiendo de la parte posterior de la fijación de la máscara, ¿sí? Tratando de no tocar en ningún momento ninguna de las superficies. Posteriormente vamos a realizar nuevamente higiene de manos, el retiro del gorro, que se va a hacer también desde la parte posterior, y por último, el retiro de los guantes previo a un lavado de manos. Posterior al retiro de guantes, vamos a verificar que no quedamos con ninguna sustancia macroscópica o visible que requiera alguna higiene adicional, y verificar que todos los elementos hayan sido retirados de manera adecuada. Por último, y no menos importante, la higiene de manos, recordar realizarla siempre en los 5 momentos cuando tenemos o nos acercamos a examinar a un paciente, antes del contacto con él, cuando tenemos o realizamos una tarea aséptica, después del contacto al tener contacto con secreciones de riesgo, y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los equipos de protección personal, que son básicamente en lo que más quería hacer énfasis, porque es lo que determina el mayor riesgo de contagio. Entonces, después de la preparación, vamos a clasificar ahora sí la enfermedad. ¿Sí? ¿Qué es realmente, de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedad grave por COVID-19? Entonces, aparte de clasificar como grave, debemos determinar si el paciente tiene o no factores de riesgo. Esto es principalmente importante para definir dónde vamos a atender a nuestro paciente. Si nuestro paciente requiere hospitalización en una institución, o si simplemente va a requerir egreso. En este momento no vamos a hablar de ese tipo de pacientes, porque la charla va enfocada hacia el paciente con enfermedad grave. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o los factores que están asociados y que se han asociado en esos estudios a mayor mortalidad? De pronto la asociación no es directa, pero sí se ha visto que cuando están estos presentes, están asimismo presentándose el desenlace de mortalidad, y ellos son una edad mayor a 60 años, diabetes, cardiomiopatía, neumopatía e inmunosupresión. ¿Cuál es entonces la definición de paciente grave con COVID-19? Los estudios que les mostré previamente, el estudio de Wuhan, lo definía por los criterios de la ATS. No me voy a detener en eso, porque vamos a basarnos en otro tipo de parámetros para definir la gravedad, pero sí quería mostrarles de dónde vienen las estadísticas que les quería mostrar. Y en el estudio de Su venía del protocolo de tratamiento de la Comisión Nacional de Salud de Medicina Tradicional China, que está muy acorde con los criterios de gravedad que tiene la OMS, que son una dificultad respiratoria asociada a una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, una saturación de menos del 93%, una PAFI de menos de 300 milímetros de mercurio, o cuando se ajusta, que es una de las recomendaciones que da este protocolo, ajustarlo por la presión atmosférica. Para el caso de Medellín, daría una presión o una PAFI de menor de 250 milímetros de mercurio. Y además de eso, una progresión en la radiografía de más del 50% en 24 o 48 horas. Eso es como lo he definido estos dos estudios. Pero el consenso colombiano, que fue publicado por la ASIN, por la Asociación Colombiana de Infectología, nos da estos 6 parámetros para definir el COVID como enfermedad grave. Entonces, nos muestra esta tabla inicialmente. Entonces, nos dice que la neumonía grave está definida por la sospecha de infección respiratoria con falla de un órgano, con una saturación de oxígeno menor del 90%, aire ambiente, o FIO2 del 21%, una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, y de allí pasamos a la clasificación o a la definición de síndrome de dificultad respiratoria del adulto, o SDRA. ¿Qué es este SDRA? El SDRA básicamente es un síndrome en el que se produce una ocupación alveolar que no es de carácter hidrostático, es decir, no se da por
enfermedades generalmente como la falla cardíaca, sino por patologías que generan inflamación a nivel alveolar y generan ocupación de este con un edema que se da generalmente de forma bilateral. ¿Sí? Entonces, por eso los criterios que ellos nos muestran acá en este consenso dicen que el SDRA se define por hallazgos clínicos, infiltrados bilaterales en la radiografía y déficit en la oxigenación. Ese déficit en la oxigenación puede ser clasificado de leve, moderado y grave. El leve, el que se presenta con una PAFI entre 200 y 300 milímetros de mercurio; moderado, el que se presenta menor a 200 milímetros de mercurio pero mayor a 100; y grave, el que se presenta con una PAFI menor a 100 milímetros de mercurio. Y esto se asocia a un aumento de la mortalidad de manera gradual a medida que va aumentando de leve a grave. Una de las características que podemos ver o que nos define la enfermedad como tal son esos infiltrados bilaterales que podemos ver como ejemplo en esta radiografía sacada de una publicación de JAMA que nos hace una revisión de la enfermedad como tal del SDRA. Además de esta clasificación de neumonía grave y de SDRA, también nos dice que hacen parte de la enfermedad grave las definiciones de sepsis y choque séptico que nos dio el sepsis 3. ¿Qué nos dice el sepsis 3? Y que aborda también este consenso colombiano publicado por la Asociación Colombiana de Infectología. Dice que sepsis se define por una disfunción orgánica con un SOFA mayor a 2 puntos o con un quick SOFA de 2 puntos. Esos 2 puntos son la presencia de un Glasgow de 13, una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto y o signos de falla orgánica. Los signos de falla orgánica los podemos ver reflejados en coagulopatía, signos de hipoperfusión, oliguria, oliguanuria o trastornos o alteración del nivel de conciencia, por ejemplo, que nos van a definir como tal la sepsis. Pero, por otro lado, el choque séptico lo define como una disminución de la presión arterial a pesar de un reto de volumen o de vasopesor, una persistencia de esta disminución de la presión arterial que no logra una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio o con un lactato mayor a 2, sin o en ausencia de hipovolemia. Entonces, tenemos ya estas 6 clasificaciones que nos definen la enfermedad de COVID-19 como grave. Este cuadro es sacado del estudio de Su, uno de los que les mostré, que fue publicado en Lancet, y es simplemente para mostrarles de manera muy rápida cómo nos vamos a encontrar los pacientes de nuestro servicio cuando consultan, ¿no? ¿Cómo podrían, cuáles serían las características con las que consulte y cuál sería la evolución de la enfermedad? En este nos muestra que más o menos la sepsis se presenta aproximadamente al día 10 de inicio de los síntomas. Este es el cuadro específicamente para los pacientes que no sobrevivieron, para los que presentaron mortalidad, pero el cuadro para los que sobreviven fue muy similar en la evolución. Asimismo, una de las complicaciones, el SDRA, se presentó hacia el día 12 y el resto de complicaciones como son falla renal aguda, una enfermedad secundaria, la muerte, se presentaron cerca del día 15 de la enfermedad. Entonces, ya que tenemos clasificados a estos pacientes, nos podemos encontrar con unos escenarios clínicos en los que tenemos que abordar el paciente de manera inmediata, ¿sí? Y otros en los que de pronto sí se puede diferir y realizar un estudio más acucioso de este paciente para ver si va a necesitar otras intervenciones. Entonces, tenemos que definir 3 cosas grandes. Uno, en el paciente con IRA grave, definir el pronóstico que tiene, ¿sí? Si realmente tiene marcadores de mal pronóstico para definir si se beneficia de continuar simplemente en una sala de hospitalización con cuidados habituales o si requiere manejo en una unidad de alta dependencia con seguimiento estricto. Asimismo, definir si el paciente requiere o no soporte ventilatorio, intubación orotraqueal y o si necesita soporte hemodinámico, hablando del paciente que se encuentre en choque. Entonces, cuando hablamos de IRA grave, o antes de clasificarlo como tal como neumonía,
tenemos que, vamos a necesitar, vamos a requerir realizar los laboratorios para definir qué pronóstico tiene. Más adelante vamos a definir cuáles son esos marcadores de mal pronóstico. En cuanto al soporte ventilatorio, si lo requiere, tenemos que tener en cuenta que muy probablemente nos encontremos con una vía aérea difícil o que nos encontremos ya con un paciente en SDRA que va a requerir intervenciones adicionales o estrictas para lograr un descenso en la mortalidad que ya vimos que es alta en estos pacientes. Por último, los pacientes que requieren o necesitan soporte hemodinámico, que puede producirse tanto por sepsis o por el compromiso cardíaco que hemos visto últimamente en las revisiones que se han dado acerca de la fisiopatología de esta enfermedad y el compromiso cardíaco. Pudiera entonces esto explicar algunos de los choques presentados en estos pacientes, aunque no se presenten con una alta prevalencia. Entonces empecemos por el primer escenario clínico, el paciente con ira grave o con la neumonía grave ya definida. Este paciente dijimos que requería, según las recomendaciones del consenso colombiano, realizar estudios para definir el pronóstico. Y esos marcadores de pronóstico son estos que están en esta tabla. Una linfopenia menor de 800, que si bien se ha asociado en esos estudios publicados en JAMA a la mortalidad, uno de estos últimos estudios no mostró realmente una P significativa para esta linfopenia. Sin embargo, teniendo datos tan tempranos, es importante tenerlo en cuenta. Una LDH mayor a 350, una desaturación dada por los gases arteriales con una hipoxemia, un dímero D elevado mayor de 1 miligramo mililitro, una troponina I elevada, y este es uno de los marcadores que nos va a definir esa complicación de lesión miocárdica y que probablemente es una de las que con mayor fuerza está asociada a los desenlaces en los últimos estudios, en los desenlaces desfavorables. Un EKG alterado dado por un QT largo, y esto es muy importante tener en cuenta en el momento de iniciar las terapias que se están recomendando en las guías para el manejo del paciente con COVID-19, una PCR elevada y una radiografía de tórax anormal. Además de eso, ya estos son pruebas complementarias que vamos a realizar dependiendo de la evolución del paciente y si requerimos o no para cambiar alguna terapia o seguimiento de algún medicamento en específico. Este estudio, publicado en Lancet en marzo, en este mes, quería traérselo a colación simplemente para mostrarles de manera muy rápida que es de donde se sacan los datos para definir esos laboratorios que nos muestran un mal pronóstico. No quería mostrárselos todos, sino simplemente este primer cuadro en el que nos muestra la asociación de la troponina, de la elevación de la troponina, con la disminución en la sobrevida. Esta línea roja es la que nos muestra los pacientes que no sobreviven y esta línea azul los pacientes sobrevivientes. Y vemos cómo a medida que se va elevando los niveles de troponina va aumentando la mortalidad. En ese mismo artículo nos muestra pues las diferentes características que nos explican la fisiopatología de por qué se presenta la lesión miocárdica, dada por infarto como tal, por una falla cardíaca o por arritmias. Y en cada una de estas vemos que el compromiso inflamatorio, la cascada inflamatoria juega un papel importante para ese compromiso. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Que muy probablemente es real el compromiso directo por la infección, ¿sí? Y no tanto por el riesgo cardiovascular que ya traía el paciente previamente, además porque esto se ha visto también en pacientes que no presentaban comorbilidades previo a los desenlaces o previo a la elevación de troponinas. Es muy temprano de todas formas para dar resultados certeros con respecto a eso, pero sí nos dilucida por qué razón se presenta este tipo de alteraciones bioquímicas y que algunas veces se ven reflejados como tal en la clínica. Entonces ya definimos estos tres escenarios clínicos. El paciente que vamos a hacer con el DIRA grave, ahorita tenemos que definir qué vamos a hacer con el paciente que requiere soporte ventilatorio y el paciente con soporte hemodinámico. Tal vez estos dos pacientes son los que más generan angustia al momento de abordar el paciente en el servicio de urgencias. Y por eso vamos a seguir una a una las recomendaciones que se deben tomar con ellos. Con un primero, definir hospitalización o UCI según los laboratorios, y con los segundos ya tienen como tal un marcador de mal pronóstico. El hecho de que estén en falla ventilatoria y en choque
nos define que es un paciente que requiere manejo en una unidad de cuidado intensivo o una unidad de alta dependencia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento adecuado para estos pacientes? Uno, empecemos por el tratamiento o el soporte de oxígeno. ¿Cuándo se indica oxígeno? El oxígeno, según las guías de Surviving Sepsis, se indica a los pacientes que tienen una saturación de oxígeno menos de 92% con un nivel de evidencia bajo. Ellos sugieren que se podría realizar la oxigenoterapia, pero recomiendan que con una saturación de oxígeno menor a 90% con un nivel de evidencia moderado deberíamos iniciar oxigenoterapia. Esto para lograr una meta que no exceda el 96%, dado que se ha visto en algunos estudios en que se daba oxigenoterapia de manera liberal, estaba asociado a unos eventos adversos. Entonces, tenemos que, de pronto, el rango ideal en el que nos debemos mover para la oxigenoterapia como tal es un rango que va entre los 92% y 96% aproximadamente, según lo que nos recomienda las guías de Surviving Sepsis. Cabe anotar que estos datos son sacados o extrapolados de los pacientes críticos y que se presentan con infecciones similares, más no de pacientes con enfermedad por COVID-19 específicamente. Otro dato en el soporte ventilatorio muy importante y en el que hay controversia es en el uso de cánula de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva. ¿Cuándo debemos usarlos? Bueno, con respecto a eso, si recuerdan la tabla que les mostré inicialmente, les decía que los ORs para infección, dado que estas intervenciones son productoras de aerosoles, es muy fácil que se produzca una transmisión de la enfermedad. Por eso, y dado que los niveles de evidencia para reducción de mortalidad o reducción de estancia en UCI son malos, no se recomienda el uso de cánulas de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, a menos que no contemos con otras intervenciones para ofrecer. Muy probablemente ustedes han visto que en ciudades o en países como Italia y España vemos que hay una alto registro de pacientes que requerían ventilación mecánica no invasiva e incluso hemos visto este tipo de ventilación, tipo ventilación mecánica con una interfaz helmet o casco, que es la que vemos en la imagen, y esto porque en algunos estudios pequeños se ha visto que aparentemente tiene unos mejores desenlaces que con las otras interfaces, específicamente con la máscara, pero además de eso, también apoyados en que creen que esto genera un mejor sello y disminución de los aerosoles. Sin embargo, eso no es tan cierto. En este estudio publicado en CHEST, hecho en maniquís o en simulación, en simuladores, nos muestran cómo dos diferentes marcas de estos helmets producen aerosolización. En contraposición con la máscara, sí es cierto que es menor, que la probabilidad es menor de que se produzca, sin embargo, el riesgo está allí inminente. Entonces, esto nos lleva a pensar en por qué estos países usan o tienen este alto porcentaje de uso de este tipo de ventilación. Puede ser, o una de las cosas que uno podría pensar es que se deba a que, uno, los recursos hacen que tuviesen disponibles estas medidas previamente. Dos, que ellos cuenten con más habitaciones con aire a presión, con presión negativa, que sería una de las condiciones que de pronto haría pensar que el riesgo de transmisión se disminuya otro poco. Sin embargo, el personal que esté en contacto igual seguiría en riesgo. Entonces, en conclusión, no se recomienda el uso de estas medidas de oxígeno por cánula de alto flujo ni de ventilación mecánica no invasiva, a menos que sea la última medida. ¿Cuándo intubar? Entonces, estas indicaciones de intubar vienen de la experiencia de los que han atendido los pacientes de Wuhan. En la revista Anesthesiology fue publicada hace poco, en este mes, unas indicaciones dadas por expertos. No están apoyadas como tal en RCTs ni en ningún tipo de evidencia fuerte, pero nos dicen que probablemente nos vamos a ver enfrentados a 4 situaciones en las que tengamos que intubar. 1, en el paciente que entra en paro cardiorrespiratorio. 2, en el paciente con una vía aérea no protegida o que está en riesgo. 3, el que presenta dificultad respiratoria con una frecuencia respiratoria mayor a 30 que lo va a llevar a agotamiento y probablemente a falla ventilatoria finalmente. Y los pacientes
que se presentan con una saturación menor del 93% y una PAFI menor de 300. Ellos dicen que estos últimos dos escenarios, el paciente con dificultad respiratoria y frecuencia respiratoria mayor de 30 y este de saturación menor de 93, que aunque no están tan graves, dicen que probablemente son los pacientes que si no tienen rápida respuesta a la oxigenoterapia, ya sea con cánulas de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, deban ser prontamente llevados a una intubación orotraqueal. En el caso de nosotros, que no vamos a utilizar estas medidas o estos elementos, muy probablemente nos sirvan es para prepararnos. Si este paciente lo tenemos con oxigenoterapia convencional y no estamos haciendo una valoración continua y de pronto no tenemos los elementos de protección a la mano, si además de eso no valoramos la vía aérea, probablemente el desenlace posterior no vaya a ser el más adecuado. Entonces sí nos sirve, y los traigo a colaciones para que este paciente de manera temprana lo tengamos en mente y lo abordemos de manera rápida en el momento que se requiera. La guía o esta misma revisión de Anesthesiology nos dice que las indicaciones directas para realizar la intubación serían que tengan una PAFI menor a 150 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria mayor a 30, una falla ventilatoria hipercápnica con una PSO2 de 50 o mayor, un Glasgow de 8 y una no mejoría con los tratamientos de oxigenoterapia con cánula de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva. Por otro lado, la ASIN o el consenso colombiano nos dice que vamos a intubar el paciente que tiene una PAFI menor de 200 o una acidosis, un pH de menor de 7.35 con una PCO2 mayor a 45, lo que nos habla probablemente de un compromiso agudo y por eso lo tengan como indicación. O que presente una frecuencia respiratoria mayor a 30 o que presente una disnea con signos de trabajo respiratorio, es decir, que tenga uso de músculos accesorios o una respiración paradójica como predictor de una falla ventilatoria. Esta tabla nos la trae la guía del Surviving Sepsis y es para mostrarle este algoritmo en el que nos dice que el paciente con COVID con hipoxia debemos determinar si tiene o no indicación de intubación orotraqueal. Ya dijimos cuáles son esas indicaciones. Si las tiene, vamos a llevarlo a intubación teniendo unas recomendaciones en mente. Si no tiene indicación de intubación orotraqueal, vamos a pasar al oxígeno suplementario, que como lo dije previamente, no van a ser las primeras medidas en nuestro medio. Si no hay tolerancia al oxígeno suplementario, si hay tolerancia, perdón, al oxígeno suplementario inicial, podemos llevarlo a una meta, como lo hablamos previamente, de entre 92 y 96% de saturación de oxígeno. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a pasar a la intubación, que es probablemente una de las cosas que querían ver la mayoría al estar en contacto con esta charla. Entonces, la intubación en el paciente con COVID no se debe retrasar. Una de las cosas o una de las premisas en estos pacientes es que dar chance puede probablemente llevar a un desenlace peor. Entonces tengamos en cuenta el seguimiento continuo y las indicaciones claras para la intubación, porque eso nos va a dar el tiempo para utilizar los métodos de protección, preparar los elementos que requerimos para hacer una intubación, que probablemente va a ser difícil, o previamente hacer que nuestro paciente esté en condiciones para tolerar una inducción. Entonces, debemos prepararnos y tener los elementos de protección. La intubación se va a hacer por medio de la inducción de secuencia rápida, esto tratando de evitar precisamente todo el riesgo de contagio, además de las complicaciones asociadas a la intubación. Debemos, además de lo anterior, evitar la tos. Entonces, dentro de la inducción de secuencia rápida, vamos a mostrar una consideración que se tiene especial para evitar esta situación. Disminuir el tiempo de exposición. Para disminuir el tiempo de exposición, la mayoría de consensos recomiendan que se use la intubación por medio de un videolaringoscopio. Así, no vamos a tener que hacer una visión directa sobre la glotis y teniendo una pantalla de manera distal a donde se hace la laringoscopia, muy probablemente el contacto con las secreciones pueda ser menor. Utilizar filtros después de que se logre la intubación y no ventilar a presión positiva, no ventilar en ningún momento sin estos filtros y sin que la máquina esté conectada.
Entonces vamos a pasar a cómo se hace realmente o cómo es el proceso de realizar una intubación en estos pacientes con COVID grave. Se recomienda entonces que para el inicio tengamos en la disposición del paciente, ojalá, si es posible, en una habitación con presión negativa. Eso en nuestro medio es difícil, pero en la medida de lo posible se debe realizar, pues, lo que recomiendan las guías, precisamente para evitar ese contagio. Desde un principio nos decían que disminuya en la medida de lo posible el número de participantes. En este caso, esta guía italiana nos recomienda que sean 3 operadores los que estén disponibles de manera inicial para hacer el manejo o el abordaje de la vía aérea de este paciente. Primero, el paciente que está a la cabecera, que es el que va a estar encargado de la vía aérea, es el paciente que debe ser o debe tener la mayor experticia o el mayor conocimiento sobre el manejo de la vía aérea. En condiciones habituales, muy probablemente el mejor esté en las mismas capacidades que los otros en un servicio de urgencias, pero en la medida de lo posible debe ser el mejor o el experto para que el primer intento de intubación sea el mejor y sea el exitoso. Además de él, el que va a manejar la vía aérea, debemos tener a alguien como asistente de la vía aérea y un tercero que va a manejar los medicamentos o la monitorización. Además de eso, en la parte de fuera de la habitación vamos a tener otros circulantes que van a ser las veces de circulantes y uno de ellos quien va a vigilar o va a llevar la lista de chequeo para la colocación o el doffing de los elementos de protección personal y el retiro de los elementos de protección personal. Esta habitación debe ser rotulada de acuerdo al aislamiento. Recordemos que lo que se recomienda para estos pacientes con COVID es un aislamiento por contacto y por gotas. ¿Qué otras estrategias hay? Muy posiblemente han escuchado hablar, les han enviado imágenes o han visto en las noticias las siguientes herramientas. En algunas instituciones han hecho como un cubrimiento con plásticos y con otros materiales para evitar la diseminación del contagio y por debajo de él realizar la intubación, como es el ejemplo de esta imagen, en el que están utilizando un videolaringoscopio Glidescope para realizar una intubación en un simulador para llevarlo a cabo en un paciente con COVID-19. Por otro lado, esta es otra de las intervenciones, otras estrategias que se han tratado de realizar. No es claro si realmente tiene alguna eficacia, pero no está de más si no disminuye el éxito de la intubación. Este caso específicamente es una noticia eh, de México, pero se sabe y se conoce que en varias ciudades de acá de Colombia también lo están llevando a cabo. La vía aérea o el abordaje de la vía aérea potencialmente va a ser una vía aérea difícil por todos los elementos que hay alrededor de este paciente y además porque muy probablemente va a ser más difícil también la realización de la intubación y la visualización de las cuerdas si se hace con una laringoscopia directa. Va además a disminuir el contacto con el paciente y de esa manera hacer más difícil la manera como vamos a determinar si estamos ante una vía previamente difícil o no. Entonces tenemos esa probable vía aérea difícil anatómica, pero además de la vía aérea difícil anatómica nos podemos encontrar con la vía aérea difícil fisiológica, y es en la que el paciente muy probablemente por la causa de su enfermedad y con el uso de los medicamentos que vamos a utilizar para intubarlo, pueda producirse una inestabilidad hemodinámica que nos lleve a dificultades a la hora de intubarlo. Entonces, lo que nos recomiendan las guías es realizar una secuencia rápida de inducción, una inducción de secuencia rápida. Entonces, muy probablemente han escuchado las 7 Ps. Las 7 Ps son la secuencia que se lleva en valga la redundancia, la secuencia rápida de inducción o de inducción de secuencia rápida para llevar a cabo una intubación. Como primera medida está la P de preparación. En segundo orden, la P de preoxigenación. Tercero, pretratamiento. Cuarto, parálisis con inducción. Quinto, posición y protección. Sexto, posición del tubo. Y por último, postintubación. Entonces, ¿a qué se refiere cada una de ellas? Primero, la preparación.
La preparación va dirigida a que utilicemos de manera adecuada los elementos de protección. Además de eso, que tengamos a la mano lo que nos recomienda la guía, que es el uso de un videolaringoscopio. El uso del videolaringoscopio se va a definir por la cantidad de recursos con los que cuente la institución en la que estamos, y si eso no es posible, tenemos que realizar otras intervenciones para que esta vía aérea, que de por sí puede ser difícil, sea un poco más sencilla. Y otro de los elementos que podemos utilizar es, por ejemplo, los intercambiadores, o buggy en este caso, o el FROA. Se recomienda, se dice que con esta intervención se logra de manera más efectiva la intubación al primer intento. Entonces, si no tenemos un videolaringoscopio a la mano, una de las posibilidades es el uso de un buggy previamente introducido en el tubo orotraqueal para realizar la intubación. Por último, tenemos que tener un plan B, y ese plan B pues puede ser una máscara laringea, ¿sí? Un dispositivo supraglótico. En la medida de lo posible que sea un dispositivo supraglótico de segunda generación. Este no hace un sello completo y por esa razón no es la primera opción, porque vamos a estar en riesgo de contagio. Sin embargo, si es la única forma en la que logramos asegurar una vía aérea, debemos utilizarla. Después de la preparación, de que ya tenemos todo listo para la intubación, las valvas y que todos los profesionales que nos van a acompañar o el equipo de trabajo está presente, vamos a empezar con la preoxigenación. Esta imagen la traje para mostrarles algo que no se debe hacer. Y lo que no se debe hacer es ventilación con presión positiva. Eso debe ser el último recurso cuando el paciente definitivamente no logramos acceder a una vía aérea por ninguno de los otros métodos y se va a caer pues en una inestabilidad a causa de una hipoxemia. Pero esto no se debe hacer ventilación. La preoxigenación en este caso se debe hacer colocando la máscara sobre el paciente y que inspire de manera espontánea. Se dice que una adecuada preoxigenación se puede lograr realizando 8 capacidades vitales, ¿sí? Es decir, que realice o movilice el volumen en 8 veces una inspiración y expiración, y con eso, al filo del 100%, muy probablemente logremos retirar el nitrógeno y ocuparlo todo con oxígeno, que nos va a dar un mayor tiempo de apnea para lograr una adecuada intubación de manera segura. Posteriormente pasamos al pretratamiento, y esta es una de las cosas que difieren también en la secuencia del paciente con COVID-19, y es que tratamos de evitar la tos en la medida de lo posible. Se ha mostrado en algunos estudios que la lidocaína tiene efectividad para disminuir este reflejo de la tos. En el pretratamiento hay otros medicamentos, pero realmente el que cobra una importancia mayor aquí es esta lidocaína. Se ha usado en los diferentes estudios a una dosis de 1 miligramo por kilo o de 1.5 miligramos por kilo. De pronto tienen mayor evidencia en la extubación que realmente en la intubación, pero ante que no se esté como claro, que no tengan claros riesgos o daño con este tipo de intervenciones, es una de las recomendaciones. Posteriormente al pretratamiento pasamos a la parálisis y la inducción, parálisis con inducción. Los medicamentos inductores son múltiples, pero los que en el paciente grave vamos a tener en cuenta básicamente son la ketamina y el etominato. Por la experiencia de los chinos, ellos tienen mayor experiencia con el propofol, con el etominato, y muy probablemente han migrado más al propofol por los datos que se han dado sobre insuficiencia suprarrenal, sobre los efectos que tiene el etominato. En este caso, en un paciente chocado por sepsis, muy probablemente no sea la primera opción por esta razón. Sin embargo, aunque esto se ha demostrado, este efecto, en la clínica o en los desenlaces clínicos, no hay un dato fuerte que nos diga que no se debe usar. ¿Cuál es la ventaja del etomidato como inductor? Que es neutro a nivel cardiovascular, es decir, que vamos a lograr que no nos produzca una caída de la presión arterial, como si lo puede producir medicamentos como las benzodiazepinas o el propofol, por ejemplo. Por otro lado, tenemos la ketamina. La ketamina tiene un efecto simpático mimético que puede producir taquicardia o incluso elevación de la presión arterial, o en los pacientes que están chocados, probablemente tenga un efecto benéfico. Por eso va a ser uno de los medicamentos que vamos a tener en cuenta. Entonces, como primera opción, muy probablemente nuestro medio, la ketamina.
por su costo y por los efectos que les acabo de comentar, a una dosis de 1 miligramo por kilo sea la elección. Y como segunda opción, muy probablemente el etomidato a dosis de 0,3 miligramos por kilo. Además de esos, tenemos medicamentos como el tiopental, el propofol, las benzodiazepinas que por causa pues, de que la charla del día de hoy no es acerca de secuencia de inducción rápida, vamos a pasar. Por otra parte están los relajantes neuromusculares. Los relajantes tenemos de baja latencia, es decir, que actúan de manera rápida para lograr una intubación, una secuencia de inducción rápida, el rocuronio y la succinilcolina, con un tiempo de acción que generalmente está alrededor de los 60 segundos para el rocuronio, un poco menos para la succinilcolina a estas dosis. Entonces, 1,2 miligramos por kilo vamos a utilizar el rocuronio para una adecuada relajación y la succinilcolina de 1 a 1,5 miligramos por kilo. Esta succinilcolina y rocuronio son de vital importancia, cobran vital importancia en la intubación. Se ha demostrado que en ámbitos de urgencias, cuando no hay una adecuada relajación, los intentos de intubación o los intentos de la laringoscopia fallida pueden llegar a 2 o más de 2 cuando no se realiza o cuando se compara con realizar una adecuada relajación con estos medicamentos. Por otro lado, tenemos que dentro de la secuencia está la posición. La posición en rampa y la posición de olfateo son posiciones que se toman para realizar una alineación de los ejes y así lograr una adecuada visualización de las cuerdas y lograr una intubación más fácil. En eso no nos vamos a detener porque realmente no hay un cambio en el paciente con COVID. En cuanto a la P de posición del tubo, tenemos que tener en cuenta que una vez logramos el paso del tubo por las cuerdas, debemos inmediatamente insuflarlo. Esa insuflación debe ser de entre 20 a 30 centímetros de agua si se tiene disponibilidad para la medición, para evitar lesión sobre la tráquea. Y si no se tiene esa medida, pues para medir la presión con que insuflamos el neumotaponador, podemos tener otras medidas en cuenta, como es simplemente mirar la presión de manera cualitativa sobre el piloto de este neumotaponador. Además de eso, tenemos que, antes de eso, no vamos a ventilar. Siempre insuflar el neumotaponador primero. Posteriormente, si tenemos disponibilidad, poner el filtro. Y posterior a ello, conectar al ventilador en la medida de lo posible y evitar que se tengan pausas o que se retire el tubo en varias ocasiones para así evitar la diseminación. En algunas sociedades incluso recomiendan que si por alguna razón nos vamos a demorar, el tubo sea pinzado para evitar que el paciente exhale o que tenga contacto como tal, ventilaciones con el exterior antes de conectarlo. Tenemos que tener una capnografía para de esta manera tener una verificación más fidedigna y que así tengamos o podamos realizar no tengamos que tener un contacto tan directo con el paciente para determinar que el paciente realmente tuvo una intubación exitosa. Y por último, y no menos importante, después de eso, verificar o realizar los cuidados post-intubación. Esos cuidados post-intubación van dirigidos a llevar al paciente al área donde requiere, si previamente no estaba ya en una unidad de cuidado intensivo y lo requiere ahora, trasladarlo, pero trasladarlo bien con una adecuada sedación y con una adecuada analgesia para que la ventilación sea de manera adecuada y así no se tengan fugas y evitar también de esa manera el riesgo y la exposición al personal de salud. La terapia hemodinámica. En cuanto a la terapia hemodinámica que tenemos, ya tenemos el paciente con indicación de intubación y lo intubamos, pero tenemos el otro escenario en el que el paciente está chocado. Y ese paciente chocado tiene unas características diferentes a las que tiene un paciente con una sepsis bacteriana o en otras condiciones. Y es que en este COVID-19 hemos visto por los diferentes estudios que se presenta de forma tardía. Esa presentación tardía muy probablemente nos va a llevar a que en algunos pacientes no los detectemos de manera rápida. Además de esto, es más frecuente que se presente en los pacientes que no sobreviven y con una incidencia variable en todos los estudios que no nos da un acercamiento muy
real o fidedigno de cuántos pacientes nos van a llegar a nosotros con este tipo de síntoma, con esta característica clínica en choque. Además de eso, tenemos que estos pacientes como característica hemos visto que pueden presentar como complicación lesión miocárdica y que esta sea o bien la causa o por otro lado algo que nos complique el choque. Además de eso, es importante anotar que en muchos de estos pacientes el lactato está normal y que, siendo una medida que muchas veces tomamos para determinar si el paciente está con signos de con una hipoperfusión como tal o está cursando con un choque, muy probablemente no lo detectemos a tiempo si nos basamos simplemente en estos parámetros. Entonces tenemos que tener la clínica de la mano para identificar a esos pacientes de manera rápida, y esa clínica es determinar si ese paciente está hipotenso, si tiene una diuresis que ya nos está marcando, oliguria, que tenemos una alteración del nivel de conciencia, si hay cianosis, si hay frialdad, si hay piel moteada o livideces, o si el llenado capilar está prolongado, para reconocerlo de manera temprana y realizar inicio temprano de la terapia. ¿Y ese inicio temprano de la terapia qué es? O el paciente con un choque, ¿qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a poner líquidos a todos? ¿Y hasta cuándo le vamos a poner líquidos? Entonces esta pregunta la respondemos de la siguiente manera. Líquidos vamos a tratar de determinar si se los ponemos de acuerdo a las consideraciones que nos da el Surviving Sepsis, según si es respondedor o no respondedor a líquidos. Y esto lo determinamos con marcadores dinámicos. Aquí tengo un error, me disculpan, es marcadores dinámicos que los podemos medir por ecografía, por ejemplo, por el índice de vena cava, por otro lado, por la variabilidad de la presión de pulso, o elevación de los miembros inferiores y cambio del volumen sistólico. Es decir, cada que hacemos una intervención, hacer una medición y con esa medición determinar si es respondedor o no respondedor a líquidos. Esto, pues no me voy a detener mucho en esto, pero básicamente con estos parámetros podemos decir si a este paciente lo vamos a tratar inicialmente con volemia, con retos de volumen, o si simplemente vamos a pasar directamente al manejo con vasopresores. Se ha visto que algunas otras variables que no requieren de medidas invasivas para tomar esta determinación, pero harían falta más estudios, específicamente el paciente con COVID, no hay una evidencia que lo avale. Esto está basado en los pacientes críticos por choque de otras causas y extrapolado se podría tomar en cuenta para determinar si vamos a poner volumen o si vamos a empezar un vasopresor. Entonces, uno de los estudios grandes que mostró o que que quería traer a colación el estudio de Andrómeda, que quería o que mostraba la comparación del lactato versus el llenado capilar para determinar si este se correlacionaba con la respuesta a líquidos o no. Y se vio que el llenado capilar mayor a 3 segundos, cuando no estaba mayor a 3 segundos, perdón, se correlacionaba con la disminución de un lactato, una depuración del lactato del 20%. Pero esto previamente realizado gracias a los retos de volumen, determinando si respondían o no con variables como la presión de pulso y la elevación de las extremidades. Y esta es una de las cosas que hacían en este estudio. El paciente lo tenían 2 minutos en posición semisentado, posteriormente elevaban los miembros inferiores y determinaban el volumen sistólico. Con ese volumen sistólico, si era mayor del 10%, definían que era un paciente respondedor a volumen y le daban líquidos. Y con esos líquidos posteriormente medían el llenado capilar y el lactato. Y ese lactato miraban si presentaba una depuración, una disminución del 20%, o si por otro lado el llenado capilar continuaba siendo menos de 3 segundos para definir que el paciente como tal estaba respondiendo a la terapia. Otra de las medidas dinámicas que tenemos es medir, si tenemos en el servicio de urgencias un ecógrafo, medir el diámetro de la vena cava, que varía o tiene una variación dependiendo de si el paciente está ventilado o no. No me voy a detener en eso en este momento, pero es una de las variables que podemos tener en cuenta para el abordaje del paciente en urgencias con choque. Terminando, el tratamiento o el soporte hemodinámico se debe realizar de manera conservadora, es decir, no debemos dar sobrecarga de líquidos, dado que si bien no hay una correlación con la mortalidad y eventos adversos, porque no fue estadísticamente significativo, sí hay una tendencia y además la estrategia conservadora de líquidos demostró que habían más días libres de ventilador.
como tercera medida, ¿qué tipo de líquidos vamos a dar? Tenemos que podemos dar, o que las opciones que tenemos en la mayoría de nuestras instituciones son el lactato de Ringer o la solución salina, los cristaloides. Entonces hay unos estudios como el SMART que nos han mostrado, si bien no nos han mostrado una disminución en la mortalidad, sí han determinado que hay en unos subgrupos una aparente reducción en la aparición de falla renal. Esto, sin embargo, no se puede extrapolar, pero ante una ausencia de daño con el lactato y una solución que es económica y que está disponible, pues podemos preferir esta para la reanimación inicial del paciente con choque. Como segunda opción, podemos tener los cristaloides. No así como solución para reanimación inicial la albúmina, los coloides, la gelatina ni los destranes. El tratamiento de soporte, ¿qué objetivo tiene o hasta dónde voy a llegar con los líquidos? Voy a terminar la respuesta si la presión arterial está por debajo de 60 a 65 milímetros de mercurio o si mi paciente está cursando con hipoperfusión o si previamente con las medidas invasivas y las variables dinámicas determiné que mi paciente era un no respondedor a volumen. En esas tres condiciones voy a pasar a realizar manejo con vasoactivos. Ya una vez determiné que voy a pasar al vasoactivo, ¿cuál vasoactivo debo poner? Entonces tenemos estas opciones. Lo que nos dicen los estudios es que en estudios en infecciones virales específicamente no hay que tengan un desenlace fuerte y en el COVID mucho menos, pero lo que sí se ha mostrado en otros tipos de choque es que hay a bajas dosis o para tener como meta tensiones arteriales medias de entre 60 y 65, no se ha evidenciado un mayor daño ni isquemia o mortalidad. Entonces, por esa razón, una de las primeras opciones para manejar este paciente con choque cuando determinamos que requiere vasoactivo es la norepinefrina. ¿A qué dosis? A una dosis de 0.05 a 0.4 microgramos kilo minuto. Como segunda opción tenemos la vasopresina, la podemos usar a una dosis de 0.02 a 0.04 microgramos minuto, unidades minuto, perdón. Y como tercera opción la epinefrina a 0.01, de 0.01 a 0.5 unidades minuto. El tratamiento de soporte hemodinámico en cuanto a los vasopresores, cuando no hemos tenido respuesta, ya tenemos que definir si requerimos un inotrópico o no. No siempre si no hay respuesta, sino si tenemos datos de que tenemos disfunción miocárdica previa. No hay ningún estudio que avale el uso de inotrópicos, pero esto está basado en una justificación fisiológica. Tampoco está demostrado un daño mayor, además de que estamos hablando de un paciente que está severamente enfermo, probablemente se beneficie de estas intervenciones y no hagamos un daño mayor en un paciente que ya no hay más que ofrecer. O en el paciente que ya de entrada sabemos que lo que necesita es una función como bomba. Darle este tipo de medicamentos puede llevar a que el choque realmente logremos las metas pues, para sacarlo del choque. Hay que tener en cuenta, para los que no están acostumbrados al manejo de los vasopresores y los inotrópicos, que en el caso de la dobutamina, que es el medicamento que está que se recomienda, estos medicamentos pueden generar inicialmente una vasodilatación por los efectos pues, que tienen sobre los receptores. Entonces, en los pacientes que están muy hipotensos, muy probablemente de entrada no sea el medicamento para utilizar y requieran previamente el uso de vasopresores. La dosis que podemos utilizar o con la que podemos iniciar es de 5 a 10 microgramos kilo minuto. En el choque refractario, para terminar el soporte hemodinámico, vamos a decir que la respuesta inadecuada se da cuando utilizamos dosis de 5 microgramos kilo minuto o equivalente de norepinefrina y a estos pacientes muy probablemente se vean beneficiados por el uso de corticoides. El uso de corticoides en pacientes con choque no tiene una buena evidencia y si no tiene buena evidencia en otro tipo de pacientes, en los pacientes con COVID-19 es aún más incierto el resultado. Sin embargo, en un paciente ante un choque refractario y ausencia de daño demostrado, es una medida que teniendo en cuenta la probable plausibilidad biológica,
nos lleve a que tengamos unos mejores desenlaces en un paciente con una condición clínica ya limítrofe. Para terminar esta parte, estos son los estudios que avalan el uso de corticoides o que se han hecho con el uso de corticoides en choque refractario, y simplemente para demostrarles que el beneficio en la mortalidad en esta columna no fue significativo, no había una diferencia. La única diferencia que se encontró en algunos de esos estudios fue el control de choque en menores días. Entonces, dado su beneficio teórico y ausencia de daño, la guía de Surviving Sepsis nos recomienda el uso. Por último, y para terminar, la terapia antibiótica y el diagnóstico diferencial. En cuanto a la terapia antibiótica, no hay muchas diferencias en cuanto al abordaje del paciente con neumonía por otras causas. Simplemente tenemos que la guía o el consenso colombiano nos dice que los pacientes con o que ingresen graves con una neumonía grave en una unidad de cuidado intensivo, deberíamos realizarle una PCR para descartar los diagnósticos diferenciales, dentro de ellos descartar las neumonías o las coinfecciones por neumonías virales, tales como la influenza, por ejemplo, otros virus, u otras infecciones bacterianas. Entonces, paciente grave que ingresa a la UCI debería realizarse una PCR si está disponible para determinar el uso de antibiótico terapia. Además de eso, el uso de la procalcitonina, que es algo que hemos visto en otras infecciones, para descartar si el paciente requiere o no antibiótico, o para descartar que tenga una infección bacteriana, no está recomendado en el paciente con COVID-19 porque si bien en estos pacientes se puede incluso elevar en algunas ocasiones y comportarse de manera incluso como con aumento en el paciente que está más grave, sin definir que esto está asociado a una infección bacteriana para determinar el tratamiento antibiótico. Entonces no se recomienda el uso de la procalcitonina. Además de lo anterior, se recomienda el uso o el inicio de terapia antibiótica según el consenso colombiano de manera empírica para pacientes con coinfección por SARS y por neumonía bacteriana leve. Es decir, vamos a iniciar el antibiótico en los pacientes que se sospecha la coinfección con estas características. En el paciente leve. En el paciente grave ya dijimos que deberíamos hacerle la PCR. Como recomendación adicional que nos da la guía colombiana o el consenso, nos dice que en el paciente con sospecha de coinfección por neumonía bacteriana grave, en el que no se cuente en la IPS con la PCR múltiple para la detección o para descartar los diagnósticos diferenciales o las otras infecciones, deberíamos o podríamos utilizar la terapia antibiótica empírica. En los pacientes con COVID-19 y falla ventilatoria, con un bajo nivel de evidencia, o sea, el paciente que requiere intubación con un bajo nivel de evidencia, se sugiere el inicio del antibiótico empírico. En el caso del COVID-19 no tenemos datos claros de si hay una coinfección bacteriana en qué grado, y se ha extrapolado de los datos que hemos visto del brote del MERS, es que se presenta desde un 18 a un 5%. Entonces, muy probablemente en las infecciones por COV-2, por SARS-CoV-2, también encontremos una sobreinfección en alguna medida. Ahorita, con los datos que encontremos posterior a esto y posterior a las PCRs que se hagan en estos pacientes hospitalizados, probablemente podremos determinar otras conductas en cuanto a qué paciente requiere de entrada manejo antibiótico empírico y cuáles no. Haciendo la salvedad que a todos los pacientes que tuvimos indicación para manejo antibiótico, debemos siempre descalar el tratamiento dependiendo de la mejoría clínica o si en algún momento logramos el aislamiento microbiológico. Para finalizar, este algoritmo les traía en cuanto a lo que cambia en la reanimación cardiopulmonar en el paciente con COVID, que no son sino 5 cosas. Para ser muy breves, los datos en cuanto a la reanimación, cómo se debe realizar en el paciente, no hay muchos. Hay un consenso de parte de los británicos que nos dice que probablemente deberíamos dividir como la reanimación en fases. En una fase previa a la reanimación, en la que deberíamos estar de manera activa, identificando el paciente que se beneficia o no de la reanimación
y si quiere y es o no candidato a la reanimación, para evitar hacer reanimación a un paciente que no va a llegar un buen desenlace de entrada o que previamente tenía disentimiento. Por otro lado, nos dice que una de las cosas a tener en cuenta es que el uso de protección siempre debe estar presente. Debemos evitar ser una segunda víctima en toda ocasión. Entonces, nunca se debe realizar una reanimación cardiopulmonar a un paciente sin la debida protección. Lo que sí nos dicen es que podríamos iniciar la reanimación con un equipo de protección básica, es decir, no para cubrimiento de aerosoles, y eso significa que se podría hacer con todos los elementos de protección que dijimos previamente, con mascarilla quirúrgica y no con N95, y una vez el equipo puede ingresar y ya está con el equipo de protección personal, esta persona o este médico debería salir de donde está realizándose la reanimación o ser relevado para colocarse el equipo de protección personal como debe ser, con protección para gotas. En este caso sería adicionar la mascarilla N95. Se debe anticipar los pacientes que no se le deben hacer RCP. No se debe hacer en ninguno de los casos una medida, digamos, global para todos los pacientes y decir que no se van a reanimar, que es algo de lo que se ha hablado. Se ha hablado de, en algún momento, de si se toma la decisión de, según cómo se llegue a presentar esta pandemia, de no realizar reanimación a ningún paciente, dado que probablemente se basan en que probablemente el pronóstico sea malo y van a ocupar camas que otros pacientes van a requerir de manera posterior. Entonces, estas medidas, aunque se han hablado en diferentes países y más específicamente en Estados Unidos por diferentes ministerios, no se recomiendan basadas en las consideraciones éticas que esto puede tener. Como último punto, en esta reanimación, con el fin de disminuir el contacto con el paciente y el riesgo de transmisión, en los pacientes que se presentan con un ritmo desfibrilable, podríamos realizar hasta 3 descargas de manera simultánea, ¿sí? Y después continuar con la reanimación cardiopulmonar si ya contamos con el equipo de protección. De no contar con el equipo de protección completo aún, ser relevados para realizar la adecuada utilización de estos equipos de protección personal. Como conclusiones, en cuanto al choque y a la falla ventilatoria en COVID, todavía tenemos la evidencia en construcción, es lo que nos dicen el consenso, la guía de Surviving Sepsis y la mayoría de revisiones. Por esa razón, todo viene extrapolado del paciente crítico y muy probablemente no podamos tomar posturas firmes en cuanto a una intervención u otra, pero sí tratamos de, con la evidencia que hay a la mano, tomar las mejores decisiones. Lo principal es prevenir y anticiparse a lo que puede llegar, clasificar la enfermedad para la toma de decisiones según los hallazgos que encontremos, tener en cuenta que los errores más frecuentes se deben a la no exposición a la utilización de estos medios y a la utilización de los protocolos, por eso se necesita entrenamiento. Y por último, decir que está bien pedir ayuda cuando hablamos del paciente crítico y más específicamente de las intervenciones sobre la vía aérea. Muchas gracias.